y ponle al título de este tema: agua que sacia mi sed. Agua que sacia mi sed. Muy bien. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo de pie. Sirve que nos despertamos un poco. Y abre tu Biblia en Juan 4, del 6 al 19. Juan 4, del 6 al 19. En lo que abres tu Biblia, voy a ponerte un poquito en contexto. En los próximos versículos de la Biblia se relata una parada muy estratégica y peculiar que Jesús hace en el pueblo de Samaria. En aquel entonces los judíos era muy mal visto que pudieran tener alguna relación o una simple conversación con alguna persona perteneciente a los samaritanos. Los samaritanos eran una combinación de judíos con personas de diversos pueblos, con otras personas extranjeras. El detalle es, y cuando surge la separación, es cuando los samaritanos empiezan a incluir dentro de sus creencias religiosas a ciertos dioses diferentes a Jehová. ¿Ok? Entonces empezó a haber una especie de choque muy fuerte y esto impedía que hubiera una relación entre ambos. Ahora, ellos estaban medio de acuerdo con las leyes que Dios había dado a Moisés, incluso creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero después, más adelante, negaban ciertas cosas importantes que para los judíos eran de relevancia. Entonces, esto los hacía chocar mucho. Vamos entonces al versículo 6 del capítulo 4 de Juan. Dice así, aparece en la pantalla, dice: ahí estaba en el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. En el camino tenía que pasar por Samaria. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y ella respondió: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar el agua. Ahí la mujer samaritana como que todavía no entendía a qué agua se refería Jesús. Pero en el 16, checa esto, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Y ella respondió: no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, Señor, dijo la mujer. Seguro que usted es profeta. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias porque nos has permitido venir el día de hoy hasta este lugar. Oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, plantando semillas en nuestros corazones que traigan frutos en abundancia. Gracias por tu amor y por tus bendiciones, y todos decimos amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Ahí está. Ok. Todos en alguna ocasión hemos intentado o caído en la trampa de saciar nuestra sed con una Coca-Cola bien fría. Amén. ¿Cuántos lo han intentado? Levanta tu mano, no te avergüences. Yo lo he hecho. ¿Sabes algo? Cuando yo estaba en la secundaria,
me gustaba mucho el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, aunque por alguna razón, aunque creo que sé cuál es la razón, dejé de practicarlo. En la secundaria mi panza se empezó a hacer más grande y más grande y más grande y más grande y ya no quería hacer ejercicio, ¿verdad? Ahora me he repuesto un poco, pero el chiste es que después de cada partido yo salía corriendo a la tienda que estaba frente al deportivo y abría el refrigerador, tomaba un jugo de naranja de esos de marca del Valle, o no sé, de la marca que tú le quieras poner. Abría el jugo, lo tomaba intentando calmar mi sed, pero no sucedía nada. Y yo decía, ok, si no pasó con uno, quizá necesito otro jugo. Abría el refrigerador, abría el jugo, lo tomaba y seguía sin suceder nada. Uno de mis compañeros de equipo me decía, George, es que no lo vas a lograr. La bebida es dulce y el azúcar produce más sed dentro de tu boca. Entonces, por más jugos que te tomes, por más refrescos que te tomes, no vas a lograr saciar tu sed. Terminó el torneo, no recuerdo si lo ganamos o no. La señora de la tienda se hizo rica con tanto jugo y con tanto refresco que yo le iba y le compraba, y yo seguía insaciable. Hasta que opté por hacerle caso a mi amigo y a las personas que me aconsejaban y comencé a comprar agua natural, y entonces esa agua natural impidió que mi sed siguiera creciendo. Y así fue como aprendí que ciertas bebidas no quitan la sed. ¿Y sabes algo? Nuestro espíritu y alma están sedientas. Todos los días tenemos sed de muchas cosas. Tenemos sed de identidad, tenemos sed por lo material, y en algunas ocasiones, gracias a la falta de perdón sobre la vida de otras personas, tú y yo tenemos sed de venganza. Incluso en ocasiones también en nuestro espíritu y en nuestra alma hay sed de pecado. Pareciera como si estuviéramos metidos en una burbuja de ansiedad, que hay algo dentro de nosotros que nos quiere llevar a correr hacia el pecado, saciarnos de él y quedar completamente llenos por el pecado. Mientras escribía este tema pensaba, ¿será acaso que tú y yo podemos saciar la sed que tenemos por el pecado sin beber del pecado? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Es justamente una de las consecuencias que viene a ofrecer el agua que Jesús nos ofrece. Ahora, ¿será que tú y yo estamos acostumbrando o hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a saciar nuestra vida con el agua equivocada? Algo parecido a lo que le sucedió a la mujer samaritana. ¿Cómo sacias tu sed? ¿Cómo sacias las necesidades que hay dentro de tu corazón? Ahora, algunas de esas necesidades no son necesariamente malas. Se convierte en algo negativo cuando tú y yo empezamos a darle el primer y único lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo sacias tu sed? El día de hoy Jesús quiere que salgamos de este lugar convencidos de que la única agua que saciará nuestra vida y que además nos conducirá a la vida eterna proviene de Él. Ahora yo quiero que usted me ayude a predicar, quiero que diga amén, sí, wow, no sé lo que se le ocurra a usted, pero quiero saber que hay alguien de aquel lado, ¿ok? Muy bien. Entonces Jesús está ahí como la fuente y quiere que tú y yo vayamos constantemente a esa fuente. Vamos a escudriñar un poco más el texto. Vamos a Juan, una vez más, Juan 4 del 6 al 7. Y hay algunas enseñanzas muy prácticas que Jesús nos deja a partir de esta conversación cotidiana que llevó a un punto totalmente extraordinario. Dice el 6, ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y Jesús le dijo, más adelantito Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Y ¿sabes algo? Insisto, una conversación cotidiana, una conversación normal, Jesús la llevó a otro nivel. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tanto de eso hemos aprendido tú y yo? Jesús aprovechó cada instante de su vida en la tierra para traer salvación a los que le rodeaban.
Una charla común la convirtió en el momento correcto para darse a conocer como la fuente de la cual brotan manantiales que producen vida eterna. ¿De qué hablas o cuál es el fin de tus charlas con las personas que no conocen de Jesús? Llegan, te cuentan un problema o una situación por la cual están atravesando, se van esas personas y quedan igual o peor. ¿De qué hablas en tu trabajo? ¿De qué hablas en tu escuela? ¿De qué hablas con tu comadre, con tu compadre? ¿De qué hablas con las personas que más amas? Tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo y aprovechar cada instante, por más cotidiano que parezca, para llevar a las personas hacia la fuente de vida. Juan 4 del 9 al 10, un poquito más adelante, dice: la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Sin duda alguna la mujer estaba sorprendida, pero ¿sabes algo? Jesús anhelaba quitar toda barrera de religiosidad, toda barrera con un falso pensamiento de que personas de diferentes religiones o de que diferentes contextos no podían convivir, porque Él tenía una misión: llevar a la mujer samaritana a que fuera satisfecha en cuanto a la sed que había dentro de ella. Dice: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús está llamando a la puerta. Jesús estaba llamando a la puerta de la vida de la mujer samaritana. ¿Sabes algo? Creo firmemente que todas las personas que hemos pisado este planeta llamado Tierra, hemos tenido al menos un destello de la gloria de Dios tratando de llamar nuestra atención. En el Medio Oriente cada día hay más testimonios de musulmanes que están teniendo sueños con Jesús. De personas a los cuales Jesús se les está revelando por medio de sueños, porque en alguno de esos lugares el paso a los misioneros es algo súper complicado. Y yo creo eso. Todas las personas que hemos habitado esta tierra, al menos una vez hemos tenido un destello de la gloria de Dios tratando de llamar nuestra atención. Jesús no se va a detener en nada ni por nada. Él te trajo a este mundo sin tu consentimiento. O alguno de los que están aquí le preguntaron: oye, ¿te gustaría nacer y habitar el planeta Tierra y estar en San Luis? No, a nadie lo hizo. Con nadie lo hizo. Jesús, por su soberanía, Él deseó que tú y yo habitáramos este lugar y nos trajo aquí. Poco a poco tú y yo vamos creciendo y vamos teniendo conciencia de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pero déjame decirte algo: si fue idea de Jesús traerte a este mundo, Él también se encargará y será responsable de alimentarte y satisfacer todas las necesidades que hay en tu vida. Amén. No estás solo. Jesús te trajo aquí, Jesús te sostiene, Jesús te satisface, Jesús te llena. Es la fuente de vida. Solamente que a veces tú y yo nos creemos superiores a Jesús e ignoramos los toquidos de Dios llamando a la puerta de nuestra vida. Deja de ignorar las llamadas de atención que Jesús está hablando sobre ti. Puede que sea demasiado tarde. Juan 4, del 13 al 19. Me voy a adelantar al 15. Dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Esta es la parte relevante del tema, del contexto sobre el cual vamos a empezar a caminar. Dice: ve y trae a tu esposo. Ella respondió: no tengo esposo. Respondió la mujer: es cierto, pillina, le dijo. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, Señor, dijo la mujer. Seguro que usted es profeta. Creo que hasta ese punto, o no sé si la mujer samaritana se daría cuenta o no, pero creo que hasta ese punto la mujer samaritana entiende de qué agua le está hablando Jesús. ¿Sabes algo? Esta mujer había decidido saciar su sed
de amor, aceptación, compañerismo o aceptación quizá con 5 esposos. Y la consecuencia de esto, el resultado de esto, aunque pudieran parecer muchos esposos o muchas personas a su alrededor, era que ella estaba completamente seca por dentro. Porque si la mujer samaritana se hubiera encontrado satisfecha, llena, tranquila, sin necesidad de nada, no le hubiera dicho a Jesús desesperadamente: dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. Nadie pide algo que no necesita. Nadie está a expensas de que recibir algo que no le va a servir para nada. La mujer samaritana tenía sed. Quiero abarcar algunos pensamientos que son importantes. La palabra sed, la palabra fuente y la palabra agua son palabras que recurrentemente encontramos en la Biblia. Y la mayoría de ellas hacen referencia a la necesidad que tú y yo tenemos de satisfacer un vacío en nuestros corazones. ¿Sabes algo? Algunas personas dicen que tú y yo somos lo que comemos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Indudablemente, cuando tú y yo dejamos entrar algo a nuestra vida o alimentamos nuestro cuerpo con algo, tendrá un resultado. Y lo mismo sucede cuando tú y yo intentamos saciar nuestra sed. Supongamos que tú tratas de calmar tu sed de identidad fingiendo ser alguien que no eres. El resultado de todo eso será que te convertirás en una persona totalmente frustrada. Por más que te esfuerces por ser alguien que no eres, para ser aceptado en un círculo al cual quizá tú anhelas mucho formar parte, siempre va a salir de ti la identidad original que Dios puso sobre tu vida. Y vas a estar frustrado porque, si tan solo yo fuera más como ellos, quizá ellos me aceptarían. Si tan solo yo tuviera lo que ellos tienen, quizá ellos me pelarían y me dejarían ser parte de lo que ellos están haciendo. Pero quiero decirte que cuando tú y yo vamos a la fuente de vida, entonces recibimos sueños, anhelos y promesas que han sido diseñadas únicamente para nosotros, tal y como somos, sin tener que fingir absolutamente nada. Dios diseñó una vida especial para ti. Así es cuando tú y yo vamos y saciamos esa sed de identidad con el agua correcta. Quizá has tratado de saciar tu sed por lo material, endeudándote sin control. Si esto es así, entonces terminarás agobiado, cansado, frustrado, no le encontrarás sentido a absolutamente nada. Incluso si has optado por beber de las aguas de la deuda, puedes llevar a tu familia a una zona de peligro tan grave de la cual puedes arrepentirte de por vida. ¿Cómo satisfago esa necesidad, esa sed por lo material? Dice la Biblia en Ageo 2:8 que Dios es el dueño del oro y de la plata. Romanos 11:36 dice que todas las cosas provienen de Él y para Él existen. Estas cosas también incluyen lo material. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos a ir a la fuente de vida que es Jesús. Él nos enseñará que si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Ahora, yo no estoy diciendo que apuestes por una vida mediocre, por una vida donde quizá estás batallando día con día por las finanzas. No, Dios anhela que tú y yo seamos prósperos. Dios anhela calmar la sed por lo material, calmar la sed por los recursos. Pero hay una parte de nosotros que tiene que hacerse responsable
para poder ser beneficiarios y para poder tratar bien lo que Jesús nos da. Un ejemplo, hay promesas muy básicas en la Biblia que hablan acerca de la provisión. Dice la Biblia que si tú traes tus diezmos a la iglesia, entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a prosperar. También dice la Biblia que si tú y yo sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Son leyes que están ahí en automático. El detalle es que cuando tú y yo no somos lo suficientemente responsables para administrar esa bendición que Dios tiene para nosotros, nunca vamos a ver la prosperidad. Y estamos quejándonos y en verdad, te lo digo por experiencia, ¿verdad? Es que si tan solo Dios hiciera un milagro financiero, hey, ocúpate de ser más responsable con tus finanzas. La ventana de los cielos está abierta. Él está derramando bendición, solo que no la ves porque no hay orden en esa área de tu vida. Tú y yo podemos ir con la fuente de vida que sacia nuestra sed de lo material, pero también tenemos que ser responsables de cómo administramos aquello que Dios nos ha dado. Amén. Muy bien. ¿Qué hay de la sed de venganza? Si tú y yo no hemos sido capaces de otorgar perdón a las personas que nos han lastimado, y lo primero que sale de nosotros antes que cualquier otra cosa es una ofensa, un acto violento o cualquier otra cosa similar a esto, lo más probable es que salga una persona muy lastimada de esto. Y esa persona eres tú. Porque cuando tú y yo no perdonamos, los que nos atoramos en medio de etapas grandes de nuestra vida somos nosotros. Quizá la otra persona ni en cuenta, o sea, no, sí, un día nos medio peleamos y le dije, pero y tú estás ahí atorado porque no has podido perdonar, porque hay sed de venganza dentro de tu corazón. Es algo espiritual y que se ve reflejado en muchas personas. A veces gente llega y nos cuenta, y es que llevo atorado mucho tiempo con esto, y por más que me esfuerzo por tener una familia bonita, una familia que ame a Dios, no lo logro, y le empezamos a rascar. Y una de las consecuencias que trae más graves problemas a las familias hoy en día es la falta del perdón. Porque tú y yo queremos saciar esa sed de venganza en vez de ir con Dios y pedirle que Él nos ayude a perdonar. Te invito a que todos los días vayamos con el Maestro del perdón, aquel que primero nos perdonó y después bendijo nuestra vida grandemente. Él quiere que tú y yo practiquemos esto. Dentro del Padre Nuestro, dentro de la estructura que Jesús enseñó a sus discípulos para orar, habla acerca del perdón y cómo tú y yo debemos perdonar a los demás. Ahora, ¿es sencillo? No, es una de las partes más complicadas. ¿Es de un día para otro? No, quizá vas a tener que estar perdonando todos los días, y después de que estuviste perdonando, vas a comenzar a bendecir a esa persona hasta que desaparece, hasta que te liberas de eso. Ahora, el perdón habla acerca de una restauración en cuanto a la relación. No necesariamente. Quizá tú has sido sano por completo, has sido liberado por completo, pero esa persona no. Entonces es imposible que vuelva a haber una relación como la que había antes. Cuando tú y yo, un signo de que tú y yo hemos perdonado a otra persona, es cuando acá adentro deja de doler. Hablas con naturalidad de la situación y hasta te ríes. Dice Fermín González: si sientes, es porque aún no estás bien muerto. Muerto a tus deseos, emociones, pecados y sentimientos. ¿De qué tienes sed? Solo puse 3 ejemplos, pero estoy seguro que Dios ya comenzó a hablarte acerca de una sed que hay latente en tu vida. ¿Hay dentro de ti una sed desenfrenada por el sexo?
¿Tienes sed de compañía y codependencia por algunas personas? ¿Tienes sed de violencia? ¿Tienes sed por abusar de las demás personas? ¿Tienes sed de perdón propio? A veces estamos mega estancados porque hay algo dentro de nosotros que quiere ser lleno de perdón para uno mismo, pero a veces somos tan egoístas con nosotros mismos que no nos otorgamos el perdón por algo que hemos hecho con anterioridad. Esta también puede ser una sed que esté frenando tu vida. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo empezamos a beber aguas equivocadas y las empezamos a introducir a nuestra vida y a los que nos rodean en nuestro entorno? Las consecuencias pueden ser muy graves. Quizá hay, no quiero sonar tan raro, pero quizá hay alguna atadura generacional que vengas cargando desde hace mucho tiempo porque alguien de tu familia decidió beber una agua equivocada para saciarse a sí mismo. Quizá hay una racha o una enfermedad o una codependencia religiosa hacia algo porque alguna vez, hace mucho tiempo, alguien dentro de tus generaciones decidió beber de eso. Y las consecuencias son frustrantes y son muy dañinas cuando tú y yo abrimos la puerta de nuestros corazones a aguas equivocadas. Pero el día de hoy Jesús está aquí y nos quiere regalar libertad. Tengo 5 puntos de aplicación práctica y creo que lo vamos a lograr. Porque queremos tener un tiempo de oración y ministración al final. Y apunta estos 5 puntos. El primer punto para que tú y yo podamos ir libremente a la fuente de vida que es Jesús es que no debemos de confundir la fuente. Parece muy sencillo, pero te lo voy a explicar. Jesús se refirió a sí mismo como la fuente. Tú y yo tenemos que ir a Él si queremos ser saciados verdaderamente. No vivas dependiente de una persona ni le atribuyas el poder que la fuente de Jesús tiene. Por ejemplo, tú llegas a la iglesia, empiezas a desarrollarte en medio de una cultura de cristianismo evangélico. Alguien te dice que tienes que ir a una célula y que dentro de esa célula vas a recibir cobertura, que va a haber un líder que va a estar cuidando de tu vida. Después vas avanzando más y ahora ya no es un líder de célula, ahora ya son 2, es un líder discipulador y tu líder de célula, pero también está el pastor. Entonces son personas en las cuales tú y yo encontramos cobertura, pero muchas veces tú y yo podemos llegar a confundir la fuente de vida eterna. ¿Qué pasa? Atraviesas por una situación complicada en tu vida, tienes sed de algo, descuelgas el teléfono y le hablas a tu líder de célula y le dices: oye manita, ¿qué crees? Que mira, me volvió a pasar esto, otra vez me volvió a gritar, otra vez me volvió a quedar sin dinero, otra vez el problema que tú le quieras poner. ¿Qué pasa con esa persona? Hace su trabajo, ministra tu corazón, te aconseja y tú sales o cuelgas el teléfono completamente diferente. Dios obró algo sobre tu vida. El problema es cuando tú y yo nos volvemos dependientes de esas fuentes, porque un día la persona se va a ir. Quizá le ofrezcan trabajo, se cambie de iglesia y cuando se va y dejas de verlo, ¡fum!, tu vida se viene abajo. Porque tú y yo hemos confundido la fuente. La fuente no es ninguno de nosotros, ni siquiera es el pastor. Ninguno de nosotros, la fuente es Jesús. Y sí, las personas y los líderes podemos tratar con tu vida y ayudarte, pero indudablemente vas a volver a tener sed. Indudablemente va a despertar en ti nuevamente eso que tu corazón está reclamando. Por eso es bien importante que tú y yo echemos mano de las herramientas y de las personas que Dios ha puesto al cuidado de nosotros, pero que no tengamos una codependencia, que no les atribuyamos a ellos el poder que únicamente Jesús tiene. Amén. Punto número 2. No confundas el agua. Recuerda que aguas equivocadas únicamente producirán más sed. Incluso cuando estas aguas parezcan de acceso más rápido,
eficaz y sencillo. El agua que Jesús promete, dice Él, que nos quitará la sed por el resto de nuestras vidas. Y ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo confundimos las aguas con las que vamos a saciar nuestra vida, porque esas aguas son de más fácil acceso. Quizá alguien te ofende, alguien te critica, alguien te señala, y es mucho más fácil despertar, levantarte y lanzar una ofensa contra esa persona, que ir a la cruz, llevar eso que sucedió, eso que se sembró en tu corazón, y permitir que Jesús lo ministre, lo guarde, lo sane. No lo sé, pero muchas veces el diablo nos va a tratar de poner aguas de fácil acceso, con las cuales va a decir, no, pues esto me va a dar un resultado inmediato, entonces lo tomo y se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A lo mejor si saciaste tu sed de venganza con un insulto más fuerte que el que esa persona te lanzó, vas a sentirte bien por un ratito, pero después la sed y el arrepentimiento, la cruda moral, ¿verdad?, va a regresar sobre tu vida. Aun cuando parezcan de más fácil acceso a esas aguas, no las tomes. Y para que esto suceda, tú y yo tenemos que conocernos. Quizá eres muy despistado como yo, ¿verdad? Pero hace poco tiempo noté que yo no tolero de manera sencilla una ofensa o un comentario en mi contra. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, y cuando yo me doy cuenta que las personas cuando se quieren referir a mí o quieren decirme algo que hice mal, yo me doy cuenta que automáticamente una alerta se despierta dentro de mí. Y una de las cosas que yo tendía a hacer era ponerme a la defensiva enseguida y decir, no es cierto. Pues si yo estoy feo, tú estás más feo, ¿verdad? Y mira, cosas así, ¿no? Pero cuando yo me empecé a conocer, me di cuenta que tenía que hacer algo para dejar de tomar esa agua que estaba a mi alcance de manera práctica, que era un agua equivocada. Un ejemplo, hace poco estábamos en la oficina, estábamos aquí trabajando y comenzaron a salir ciertas situaciones acerca de unos videos. Entonces yo analicé y dije, estoy comenzando a querer defenderme, estoy comenzando a querer lanzar una justificación. Y literal sentí un susurro del Espíritu Santo que me decía, no te enganches. Me paré, me fui a mi oficina, cerré mi puerta y le dije, Dios, tú sabes que esto yo no lo hice con intención, tú sabes que esto se salió de mis manos, pero no quiero que salga de mí la ofensa que dan ganas de salir. Estuve un tiempo con Dios ahí, después llegaron, tocaron la puerta y todo siguió como si nada. Pero para mí hubiera sido más fácil y rápido lanzar una acusación en contra o regresar el insulto, pero eso no hubiera quitado la sed como la sed que se quitó de mi vida al yo entregárselo a Jesús. No confundas el agua. Punto número 3 es anticípate a la sed. Hay diversas formas de beber del agua que Jesús ha dejado para nosotros. Una de ellas es leyendo tu Biblia, otra de ellas es viniendo a un lugar como estos, a una iglesia, a recibir la palabra de Dios. Otra de ellas es pasando tiempo a solas con Jesús. Hay muchas maneras en las cuales tú y yo podemos ir y beber de la fuente que Jesús ha dejado para nosotros. Si tú y yo lo hacemos esto de manera habitual, encontraremos dosis de agua que serán las que nuestro cuerpo necesita para satisfacer nuestra sed. Ahora que empezamos con la dieta, empezamos a aprender esto de anticiparnos a la comida, ¿verdad? Porque te bajan todas tus raciones que estás acostumbrado a comer, y yo me daba cuenta que llegaba a la casa desesperado por prepararme mis 3 jamones de pechuga de pavo con queso, ¿verdad? Cuando iba a la taquería y deme 5 de bistec con chorizo y todo. Bueno, amén, sí. Y yo llegaba a la casa y muchas veces era lunes y la despensa se había acabado, porque era lunes, los lunes la hacemos, y yo me frustraba tanto porque yo tenía mucha hambre. ¿Qué hacía? Perdón, Luis. Salía con el taquero de la avenida y le pedía los mismos 5 tacos de siempre. Pero cuando yo aprendí que tenía que anticiparme
para tener todo preparado, dejó de suceder eso. Y lo mismo sucede cuando tú y yo nos anticipamos a la sed. ¿Sabes? Va a haber momentos en tu vida en los cuales parezcas Mary Poppins brincando de la felicidad de un lado a otro, porque tu vida está al 100%, has ganado y vencido obstáculos, vas de victoria en victoria, todo va bien, todo va chido. Pero tú y yo tenemos que aprovechar esos momentos para anticiparnos a la sed y llenarnos de agua que produce vida eterna. Porque cuando venga la sed sobre tu vida, vas a estar lo suficientemente lleno y preparado para enfrentar lo que venga. Y así corres menos peligro. Es más, ni lo vas a pensar. Yo ahorita que estaba en la alabanza y decía, ya, hay que pagar todo y vámonos, ¿no? O sea, lo hicieron muy bien y otra de las cosas que nos encanta es cómo adora esta iglesia, sobre todo en la segunda reunión. O sea, escuchas el canto del Salmo 23 y las promesas que Dios derrama sobre tu vida y dices, no necesito nada más. Pero si tú y yo nos anticipamos, en verdad van a dejar de suceder caídas tras caídas tras caídas. Punto número 4. Deleítate en la fuente. No vayas a la fuente por obligación, religión o como algo que hay que hacer porque pues no me queda de otra, ¿verdad? Jesús quiere encontrarse con nosotros en medio de gozo, alegría y con nuestros corazones expectantes por lo que Él pueda hacer en nuestra vida. Pasa algo bien triste. A veces los cristianos que ya tenemos tiempo caminando con Jesús, hacemos de nuestras prácticas como el leer la Biblia, ir a la iglesia o pasar tiempo con Dios un rito, un amuleto de la buena suerte. Son las 6 de la mañana, me tengo que levantar, voy a leer la Biblia. Abres tu Biblia, la empiezas a leer de una manera tan mecánica y frustrante que quizá no te has dado cuenta, pero Jesús no estaba ahí. El Espíritu Santo no estaba ahí mientras tú lo hacías. Él no reveló nada a tu vida. Porque tú y yo nos hemos olvidado de deleitarnos cuando vamos a la fuente. Si hay cosas en tu vida cristiana que se han vuelto mecánicas y monótonas y que solamente lo tienes que hacer porque alguien te dijo que si no, no te iba a ir bien en tu vida, detente. Deja de hacerlo, siéntate a meditar y piensa en qué momento dejé de sentir la presencia de Dios o el deleite de Dios al yo venir a la fuente. Los jóvenes que comienzan a leer la Biblia y que nos dicen, oye, pero ¿cómo le puedo hacer para leer la Biblia? Le digo yo, otra vez los tacos, ¿verdad? Perdón. ¿Te gustan los tacos? Sí. ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí, muy bien. En la noche vas a ir con tu taquero más cercano, le vas a pedir 3 tacos de lo que a ti te guste, vas a comprar una Coca-Cola en la tienda, vas a llegar a tu casa, vas a tomar tu Biblia, vas a comerte los tacos, vas a tomarte la Coca-Cola y a la par vas a leer la Biblia, porque esto tiene que ser un deleite. Tú y yo tenemos que ejercitarlo, tú y yo tenemos que encontrarle deleite a los tiempos que tenemos con Jesús. Claro que a menos de que el chavo sea muy pudiente, pues a los 3 días se le va a olvidar que hay que ir por tacos, ¿verdad? Y va a agarrar un cereal y se lo va a comer mientras lee la Biblia. Pero el detalle de esto es que tú y yo tenemos que deleitarnos. Tú y yo tenemos que encontrarle sentido y propósito. A veces nos paramos a orar, a tener comunión con Jesús y mira, a veces no hay nada que decir. Únicamente se trata de contemplarlo, de pensar en Él. Y a lo mejor muchos van a decir que esto es una barbaridad, pero no hace falta quizá que te sientes a leer 5 capítulos de la Biblia todos los días si verdaderamente tu corazón no está conectado a Él. Si tú te sientas a meditar y a pensar en lo que es Dios y lo que está sucediendo en su corazón a través de la relación que tú tienes con Él, eso vale mucho más que lo primero. No me lo malentiendas, pero es que a veces volvemos un rito nuestros comportamientos como cristianos.
y quizá Jesús ni siquiera está ahí ya. Deleitémonos en la fuente. ¿Has visto esas escenas de películas donde los enamorados brincan en la fuente y se están mojando y riéndose? Esa es la escena perfecta. Tú y yo tenemos que ir con esa actitud. Punto número 5. Aguas equivocadas producen un sabor amargo. El Salmo 69:21 dice: en cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. No hay poder humano que detenga las consecuencias. No hay poder humano que detenga las consecuencias que surgen después de que tú y yo vamos a beber aguas equivocadas. Las aguas equivocadas producen amargura, tarde que temprano. La amargura es algo que no tiene un sabor dulce para nuestro organismo, para nuestro paladar. Cuando tú y yo bebemos aguas equivocadas, quizá no lo veas de inmediato, pero tarde que temprano la amargura va a brotar en tu vida. A muchos, cuando las cosas no nos salen bien, hay un carácter que brota dentro de nosotros y que en vez de darle el poder de dominio propio al Espíritu Santo, se lo damos a la circunstancia. Y eso es porque es el resultado de beber aguas que no provienen de Jesús. Lo más difícil de todo esto y lo más triste es que la consecuencia no te la llevas únicamente tú, se la llevan generaciones enteras. No esperes tomar aguas equivocadas sin recibir amargura. Si tú tomas del agua que proviene de Jesús, sucederá totalmente lo contrario. Serás satisfecho e incluso brotará vida eterna dentro de ti. Ponte de pie. Quizá llevas toda tu vida saciando algunas áreas de ti con aguas equivocadas. Pero el día de hoy Jesús está aquí para librarnos de toda la amargura que se haya producido en nuestros corazones.